El cuerpo es grande. El cuerpo de Cristo es amplio, extenso. Una vez una pareja de hermanos se iban a mudar, emigrar de país. Y entonces el esposo le dijo a la esposa que pues era tiempo de vender la casa que tenían en una ciudad en Estados Unidos. Entonces la esposa le dijo, bueno, si vendemos la casa ya no vamos a regresar, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a tener una casa. Entonces el hermano le dijo esto, bueno, en el espíritu le dice, nuestro hogar es Cristo y la iglesia. En el alma, nuestro hogar somos tú y yo. Y en el cuerpo, toda la tierra. En el cuerpo toda la tierra, qué bueno. Amén. Así que no nos preocupamos porque tenemos hogar donde quiera que vayamos, ¿verdad? Amén. Aquí en San Pedro Sula, Honduras, tienen un hogar todos ustedes, o varios hogares, porque están los santos. Amén. Sí, fue para el 2014 que estuvimos allá en Bogotá con el hermano Willy Wise, primeramente. La conferencia de jóvenes. Fue una conferencia de jóvenes. Sí. Un muy buen tiempo ahí. Me acuerdo que estuvimos con el hermano Farías y con Diego Serna también. Sí. Sí, amén. Entonces, fue un muy buen tiempo y después nos quedamos unos días más con el hermano Edgar, con la hermana Glory. Nos quedamos ahí en su casa y tuvimos varias comuniones con la iglesia en Bogotá con respecto a cultivar la siguiente generación, ¿verdad? Amén, sí. Recuerdo con mucho aprecio una tarde de café que tuvimos ahí en la casa de ustedes con un grupo de hermanas. Fue un tiempo de preguntas y respuestas. Y surgió ahí una hermana que era nueva, que después de que partimos, la semana siguiente se bautizó con toda su familia. No sé si recuerdan. Sí. Cada vez que salimos sentimos que el libro de Hechos se está escribiendo. Amén. Así que, hermanos, pues no sé cómo se desarrolla este tiempo, no sé cuánto tiempo tengo, también no quiero abusar del tiempo de ustedes. Pero siento que esto es una comunión, es bueno poder entrar en la sala de sus hogares, de repente y tomarnos un cafecito juntos y tener un poco de comunión. Amén. Tengo entendido que es un grupo de jóvenes que trabajan, ¿verdad? Sí. Amén. Ya se cumplió como un año y como 4 meses, un año y 4 meses prácticamente, o algo así. Y Juan Carlos y Albaluz han tomado la carga y varios otros hermanitos, pero Amén. Carlos y Albaluz, levante la mano, Juan Carlos. Pareja preciosa, y bueno, y ahí apoyados por Daniel y Johanna, la hermanita Erika, bueno, muchos hermanitos. Y ahí en el WhatsApp, ahí como 93 o 94 inscritos, ¿no, Juan Carlos? Sí, ya como 94 habían hasta esta tarde. Amén. Más los otros. Más los otros creo que llegamos a los 100. Sí. Amén. Bueno, esperemos lleguen a los 120 y de ahí viene la propagación. ¿Ese grupo es de Bogotá o de todo Colombia? No, Bogotá. De Bogotá, wow, qué bueno. Nosotros por acá, hermanos, ¿han tenido alguna conferencia para jóvenes que trabajan en Colombia? No, pues Juan Carlos, si quiere, por favor, conteste. Conferencia como tal, así, digamos, oficial, abierta, no. Okay. Pero pues con los jóvenes se fue algunos pudimos ir en octubre pasado, fuimos a México, a Cancún. Conferencia de jóvenes en Cancún. Amén. Y pues dentro de la iglesia, los hermanos también de la delantera nos dieron en alguna ocasión, ya una o dos, creo que una conferencia. Nos hablaron y se iba a empezar a hacer frecuentemente, pero justo empezó esto de la cuarentena, entonces pues a falta de una mensual hemos tenido ya varias. Entonces, gloria a Dios que... Otra cosa que también es importante es que pues arrancó como el grupo de jóvenes que trabajan de la localidad de Bogotá. Y por la misericordia del Señor, pues ha permitido que a veces algunos hermanos estén de visita acá en la localidad, entonces hayan podido asistir. Entonces hemos tenido hermanos que asisten a 1 o 2 reuniones de Bucaramanga,
hemos tenido de Cali, de Tuluá, de Chocó, bueno, el Señor ha permitido, de Bucaramanga, entonces el Señor ha permitido que estén, y eso ha llevado a que entonces estén en el grupo, y pues con la situación que se ha presentado ahorita, entonces gloria al Señor, en este momento hay de varias partes, o sea, Amén. la mayoría es de Bogotá, la mayoría es de Bogotá, pero realmente en este momento ya aquí he conectado hermanos de varios lados. Y de hecho, en la reunión de ahora 8 días, incluso hay una hermana que estuvo en la primera reunión del grupo de jóvenes que trabajan y que es de Perú. Wow. Y Gloria pues, se empezó a reunir allá en Perú. Entonces, que no sé si ya estará conectada o llega ahorita. Y hoy también se introdujeron 5 o 6, Juan Carlos, de Estados Unidos, ¿no? 6. Amén. Qué bueno. Amén. Qué bueno, hermanos. Interesantes. Yo no pude estar en Cancún porque estaba en otro lugar para ese tiempo. Estuvo el hermano Ronnie Chan con ustedes, ¿verdad? Ronnie Chan estuvo ahí en esa conferencia. Ok, quiero, si me permiten, quiero contarles un poco nuestra experiencia y testimonio acerca de nuestra primera conferencia para jóvenes que trabajan. Amén. Esto es a nivel de Centroamérica, hermanos. Aquí somos 7 países en Centroamérica. Podemos decir que no pasamos de los 50 millones de habitantes en todo Centroamérica. Sin embargo, en octubre de 2015 nos reunimos algunos jóvenes que trabajan en esa edad, ¿no? En un hitero. Fuimos a un hitero a Panamá y en Panamá nos reunimos y ya comienzan las anécdotas, ¿no? A recordar los viejos tiempos de las escuelas de la verdad y todo lo demás. Y entonces dijimos, hermanos, ¿por qué no pensamos en una conferencia para jóvenes que trabajan? Nosotros necesitamos suministro. Estamos cuidando a los niños, estamos cuidando a los jóvenes de secundaria, estamos cuidando a los jóvenes del recinto universitario, pero no hay nada para nosotros. Necesitamos suministro. Entonces tuvimos comunión en ese entonces. Llegaron el hermano Mark Rabi y el hermano Gary Kaiser, ustedes los conocen, y tuvimos comunión con ellos. ¿Saben cuál fue la respuesta de ellos? Oración. Oren. Entonces, desde el 2015, hemos estado orando un grupo de jóvenes que trabajan cada día del Señor a las 9 de la noche, 1 hora. Así que comenzamos a orar en octubre del 2015. Para febrero del 2017 tuvimos nuestra primera conferencia de jóvenes que trabajan. La tuvimos con 230 asistentes. Y claro, fue el hermano Ronnie Chan, fue el hermano Gary Kaiser, Guido Olivares y algunos de nosotros, entre nosotros dimos los mensajes. Y a partir de ahí, pues hemos tenido nuestras conferencias para jóvenes que trabajan. Claro, este grupo del Día del Señor seguimos orando juntos. Seguimos orando cada día del Señor a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche. Entonces, la oración hace posible lo imposible. Así que el Señor les va a dar la manera, hermanos, de poder avanzar en este asunto. Y yo sé que está en el corazón de Dios, al igual que está en el corazón de ustedes, este asunto de la conferencia para jóvenes que trabajan. Pues, hermanos, como les decía, estuvimos por Bogotá 2014 con deseos de volver en algún momento, pero no sabíamos que el Señor nos iba a dar la oportunidad de volver de esta manera, y es muy bueno. Estamos sirviendo al Señor, hermanos, desde el 2010. Dejamos nuestro trabajo y servimos al Señor con todo nuestro tiempo. Estamos laborando con el equipo del recinto universitario aquí en San Pedro Sula y con algunos aspectos de la obra en Centroamérica. Quiero decirles que nosotros tenemos un pedacito de Colombia aquí con nosotros. Hay una hermana que está sirviendo a tiempo completo que es de Cali, la hermana Janet Mosquera. Ella salió hace tiempo de Colombia y está aquí sirviendo con los jóvenes universitarios. De hecho, es mi vecina. Nosotros vivimos frente a la universidad. Y ha sido una bendición. La verdad que ha sido una bendición no solo para la iglesia en San Pedro, sino en todas, en las iglesias de Centroamérica, esta hermana. Así que gracias por enviarnos un pedacito de Colombia acá con nosotros. Pues con todo este asunto, queridos hermanos, de la pandemia y el coronavirus y todo esto que ha surgido, se dicen muchas cosas. Ha habido mucho afán y ansiedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar?
Muchas personas se preguntan qué va a pasar al asunto económico, cuándo vamos a salir de la cuarentena, hasta cuándo no va a haber el peligro de propagación. Entonces, yo en este tiempo, hermano, del coronavirus he estado considerando muchas cosas, pero hay una palabra que ha estado viniendo repetidamente a mí de parte del Señor, y es una palabra que parece contradictoria a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos de necesidad, puede decirse tiempos de desesperación, tiempos de angustia, pero la palabra que ha venido a mi mente y corazón es oportunidad. Estamos viviendo tiempos de oportunidades. Y hay una serie de versículos en Efesios que los he estado estudiando en cuanto a esto, y es Efesios 5, del capítulo 14, perdón, del versículo 14 al versículo 21. Dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Mirad pues atentamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos en el Espíritu, hablando unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Así que en este tiempo es una oportunidad realmente. Yo les voy a decir algo que tal vez sea atrevido, pero no creo que en nuestra generación, en nuestros días, vamos a tener otra oportunidad como esta para estar encerrados y fuera de todo lo profano, lo mundano y el afán y la ansiedad que trae el mundo, como esta. No sé si se va a repetir en algún momento, pero déjeme decirle, el simple hecho de detenernos es una gran oportunidad. Y es la oportunidad que Dios ha estado buscando. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero la edad de jóvenes que trabajan es una edad crítica. Por un lado, si ustedes leen el libro, se llama Mensajes dados a los santos jóvenes que trabajan, por el hermano Lee, él nos dice de que los jóvenes que trabajan son la columna de la iglesia, la columna vertebral de la iglesia. Son los que sostienen la iglesia. ¿Cómo? Bueno, considérelo. Los jóvenes que trabajan sostienen en los servicios levíticos. Ahí está la energía, está el vigor, está cierta experiencia, ¿verdad? Para ciertos servicios levíticos. Los jóvenes que trabajan están en la edad productiva, en la edad de ofrendar, dar las riquezas materiales, sacar de Egipto las riquezas y traerlas al tabernáculo, traerlas al alfolí. Nosotros tenemos energía y tenemos cierta experiencia. Los jóvenes tienen mucha energía, pero no tienen experiencia. Los hermanos mayores, ancianos, tienen mucha experiencia, pero ya sus energías han mermado. Entonces nosotros somos la columna vertebral de la iglesia. Somos los que sostenemos la iglesia, damos movilidad a la iglesia. Esto dice el hermano Lee en ese libro. Pero también es una edad donde hay muchas responsabilidades. Considérenlo, los que están casados y aún si tienen hijos, muchas responsabilidades. Con los jóvenes universitarios hablamos acerca del asunto de redimir el tiempo también. Entonces yo les digo a ellos, bueno, usted me dice, hermano, no tengo tiempo para ir a la reunión porque tengo un examen. Entonces, pongamos este joven de 17, 18 años junto a un hermano de 35, 40, que tiene 2 hijos o 3 hijos, está pagando hipoteca de su casa, está pagando los 2 automóviles, el de él y el de la esposa, paga servicios públicos, está en el corre-corre de su trabajo, está con el cuidado de su familia, está con los servicios de la iglesia, las reuniones, ¿verdad? Y comparemos a este joven que está con sus clases de universidad y la vida de iglesia, podemos decir. Entonces les digo yo a ellos, este hermano de 40 años, este hermano está ocupado. Usted ni siquiera puede deletrear ocupado. Ciertamente. Usted está en una etapa que su tiempo es más amplio.
Pero nosotros estamos siempre en el corre-corre. En el corre-corre. Yo me levanto a las 4:30 de la mañana y tengo tiempo con el Señor a preparar la merienda de mis niños, a preparar esto, lo otro, ayudar a mi esposa porque ella sale a trabajar, ¿verdad? Y son las 7, 8 de la mañana y todavía estoy ocupado. Y después ya tengo reunión a las 9. Entonces, es un corre-corre hasta que a las 11 de la noche vamos a la cama, o 12 de la noche después de trabajar aún en nuestras casas. Pero cuán importante es que el Señor nos ha dado la oportunidad de detenernos del corre-corre, del afán y la ansiedad, y escucharlo. Así que en estos versículos, estaba considerando el versículo 16, dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Considere usted los días que estamos viviendo, la generación que está surgiendo, son los días más oscuros de todas las eras. Considérelo. El libertinaje es algo increíble. El pecado, la iniquidad, está rondando donde quiera que vamos. Aún las sociedades más cultas. Entonces dice, redimiendo el tiempo. Ahora, pero en el hebreo, ese tiempo no es cronos, que se refiere al tiempo, ¿no? El tiempo en sí, pero es kairos, lo cual implica una oportunidad. Entonces sería redimiendo la oportunidad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cada circunstancia, cada situación es favorable para poder ganar lo que necesitamos de Cristo. Pero eso depende de nosotros. Usted puede estar en su casa en cuarentena, puede estar libre de ocupaciones en cierta manera, y puede que no redima su tiempo. Entonces, qué básico es este asunto, hermanos, de venir al Señor y detenernos simplemente. El siguiente versículo dice, por tanto no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted entiende cuál es la voluntad del Señor? Si yo no entiendo cuál es la voluntad del Señor, soy un insensato. Soy una persona carente de entendimiento. ¿Qué es lo que necesito? Necesito pasar tiempos con aquel que tiene una voluntad que es superior a la mía. Entonces, durante este tiempo de cuarentena, y les voy a confesar algo, yo no solo he estado encerrado en la casa, yo pasé más de 2 semanas encerrado en mi cuarto, en uno de los cuartos de mi casa, porque comencé con síntomas que pareciera que fuera coronavirus. Entonces tuve que autoaislarme. Así que no solo estaba encerrado en mi casa, sino que encerrado en el cuarto, podemos decir, como dice Pablo, en el calabozo de más adentro. Así que estuve encerrado en mi cuarto por más de 2 semanas, donde no podía ver mis hijos, en cierta manera, no podía abrazarlos, solo de lejos. Mi esposa pues solo entraba para darme algún medicamento o los alimentos, y ya. Entonces, comencé a indagar, comencé a tener ciertas transacciones. Y entonces me di la tarea de hacer un research, y lo sigo haciendo, o sea, una investigación, ¿verdad? Entonces digo, bueno, yo estoy confinado aquí, entonces voy a estudiar los casos en la Biblia donde vemos santos que estuvieron confinados o que estuvieron encerrados. ¿Y cuál fue el resultado de cada uno de esos encierros? Entonces, son múltiples casos. Me impresioné la cantidad de casos que encontré y aún me han de faltar algunos. Para citarles algunos, está Noé, Jacob, José, David, Elías, Jonás, Job, Jeremías, Ezequiel, nuestro Señor Jesús, los 120, Pablo y Juan. Y en la historia de la iglesia encontramos más queridos santos, ¿verdad? Nuestro hermano Watchman Nee, 20 años en una prisión. Entonces, por causa del tiempo, tal vez quisiera solo, si ustedes me permiten, tocar 2 de ellos. El primero sería Noé. Y es el primero que por lo menos yo encontré en la palabra, en Génesis 6, ¿no?
Y Génesis 6 comienza con una serie de versículos, hermanos, que para mí son de los versículos más tristes que están en la Biblia. Yo cada vez que leo ese versículo, hay algo dentro de mí que se conmociona. Este es Génesis 6, 5. Dice, y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era de continuamente solo el mal. Es lo que decíamos, estamos en una época, hermanos, que esto es el pan de cada día, hermanos. O sea, la maldad del hombre en la tierra, la imaginación, los pensamientos del corazón del hombre, cuán inicuos son. Hace un tiempo un hermano estaba dando una disertación a unos jóvenes universitarios. Y entonces él hizo una pregunta y dijo, ¿cuál fue el hecho que marcó el año pasado? Ese fue creo en 2016, si no me equivoco, más o menos. Entonces un joven levantó la mano de 17 años. ¿Sabe qué le contestó? ¿Qué hecho había marcado ese año? Es difícil, una pregunta así es difícil contestar con tantos hechos que suceden en el año. Más este 2020. Este 2020 comenzó como una montaña rusa. Pero este joven, ¿sabe qué contestó? Contestó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa respuesta impresionó al hermano. O sea, es un hecho, hermanos, notable de la maldad, cómo se ha propagado la maldad. Pero entonces otro joven dijo, hermano, ¿puedo decir algo? Sí, hermano, puedes decir algo. Ayer estaba durmiendo y soñé algo. Soñé que el Señor venía. Entonces este hermano se impresionó. Wow, dice, este joven me habla del matrimonio homosexual, la maldad al máximo nivel, y este joven me habla de la venida de Cristo. Un hecho negativo y un hecho muy positivo. Pero este hecho lo que muestra es que este segundo hecho está cerca. La venida del Señor está cerca. Todos estos acontecimientos, queridos hermanos, del coronavirus, del asunto de que la economía mundial está colapsando, no hay líderes a nivel mundial. Todo esto lo que está abriendo es las puertas para que venga un hombre que va a resolver todos esos problemas. Todo el escenario está listo para que el hombre de iniquidad, el anticristo, se presente. Todo ojo va a ver, dice. Todo ojo notará a este hombre. Será un hombre excepcional. Si yo hubiera leído esto en 1930, no lo hubiera creído, aunque es la Biblia, yo lo creo, ¿verdad? Pero en términos humanos, digo, ¿cómo es que todo hombre, ojo lo verá? Sí, yo no me doy cuenta de lo que pasa en París, no me doy cuenta de lo que pasa en Japón, pero ahora, hermanos, imagínense, yo estoy sentado en mi cuarto en San Pedro Sula, Honduras, y ustedes están en Bogotá y en otras partes de Colombia y nos estamos viendo cara a cara, nos estamos escuchando. Aún la tecnología se está preparando para este evento. Todo a nivel mundial. Déjeme decirle algo, y este es algo que yo he considerado con respecto a este hombre de iniquidad. Este hombre de iniquidad va a tener varios premios Nobel. Va a detectar de repente la cura para muchas de las enfermedades que no hay cura. Va a ser alguien que traiga la paz mundial, la paz al Medio Oriente, que nadie ha podido lograrlo. Nobel de la Paz. O sea, este hombre va a tener varios premios Nobel. Y no solo eso, este hombre va a ser trending topic. Lo que este hombre hable va a ser lo más tuiteado. Va a ser la persona que más likes ha tenido. O sea, todas esas cosas, hermanos, todo esto que está, las redes sociales se está preparando para la venida de este hombre de iniquidad. Los días son malos, por lo cual tenemos que redimir el tiempo. Entonces así eran los días de Noé, parecidos a nuestros días. Una generación perversa y torcida. El versículo 6, este es un versículo, me duele el corazón cada vez que lo leo. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Wow, esa frase, le dolió en su corazón. Para que a Dios le haya dolido en su corazón es algo fuerte. Y después dice, y dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Desde el hombre hasta la bestia, lo que se arrastra y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Parece que el plan de Dios, la economía de Dios estaba terminado.
Satanás había vencido, pareciera. Pero el siguiente versículo, el versículo 8, es una esperanza para todos nosotros, ¿verdad? Y nosotros queremos ser esta clase de personas. Dice, pero Noé halló favor ante los ojos de Jehová. ¡Wow! Me impresiona esto. Una persona halló favor ante los ojos de Jehová. Y esa persona fue el camino, la carretera que Dios utilizó para llevar a cabo su economía, para proseguir con su plan. Déjeme decirle algo, yo quiero ser ese tipo de persona. Y me llama la atención que dice, Noé halló favor. Halló. Quiere decir que hay un esfuerzo consciente. Él hizo algo para poder hallar favor ante Jehová. Y sabemos los antepasados de Noé, eran antepasados piadosos, ¿verdad? Noé heredó la manera de ofrecer sacrificios de Adán y Eva. Noé heredó el invocar el nombre del Señor de parte de Nos. Noé heredó el caminar con Dios de parte de Enoc, su tatarabuelo, ¿verdad? Que era Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Entonces, Noé heredó todas estas maneras piadosas y las puso en práctica. De esta manera él halló favor ante los ojos de Jehová. Así que el Señor pudo mostrarle la manera en que él podía ser liberado, no solo del juicio de Dios, sino también de la generación perversa y torcida que estaba en la tierra. Entonces, él le mostró que hiciera un arca. El plan de Dios estaba en base a un arca. Pareciera una insensatez. Y eso era lo que parecía, ¿no? Noé promulgando, haciendo un heraldo de justicia, predicando el evangelio, pero por otro lado edificando un barco, un arca, un bote, para una generación que nunca había visto la lluvia. Pero ese era el plan de Dios de salvación para ellos. Entonces Noé obedeció el mandato de Dios. Y es interesante esto. No solo Noé obedeció el mandato de Dios. Su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Esto es interesante. Cuánta influencia, cuánto ser un modelo tenía Noé hacia su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Si su papá, a estas alturas de la vida, mi papá tiene 74 años, y mi papá dijera, voy a hacer un gran barco porque viene un gran diluvio, y ustedes se van a entrar ahí, sus esposas y los niños, porque viene un gran diluvio. Yo diría, bueno, ¿qué le pasa a mi papá? Yo creo que la edad ya, algo le está pasando. Es algo ilógico. Pero ¿cómo Noé logró que sus hijos fueran uno con él en esto? Que las esposas de sus hijos y que pudieran entrar al arca. Ese es un gran modelo de cómo nosotros debemos llevar adelante nuestras familias. Entonces, Noé construyó el arca y después el Señor le dijo que entraran y dice la palabra que el mismo Dios cerró la puerta del arca. Esto muestra que cuando entramos en Dios no hay manera de salir. Fue Dios que cerró la puerta. Usted ha recibido al Señor, pero usted tal vez dice, yo no creo, yo estoy con tantas situaciones, ya no voy a las reuniones, me he perdido, me gusta el mundo, me gusta la música, me gusta esto. Yo no creo que sea parte de la iglesia, así que voy a salir. No puede, la puerta ya está cerrada, déjeme decirle, y Dios la cerró. Por un lado, el arca es Cristo. Estamos encerrados en Cristo. Así que usted en esta cuarentena, déjeme decirle que está encerrado en Cristo. Usted está encerrado en el Dios triuno. En Colosenses 3 nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Usted está escondido con Cristo en Dios, no se preocupe. Usted está en el lugar más seguro que existe. Pero por otro lado, el arca tipifica la vida de iglesia. Ahora bien, déjeme darle un consejo que nos dio una hermana ancianita hace 6 años para un tiempo con jóvenes. Esta hermana tendrá unos casi 90 años. Pero ella dijo esto, y a mí me impresionó porque esta ancianita
se puso en pie y solo dijo eso y lo repitió como 10 o 12 veces. Dijo, jóvenes, no dejen la vida de iglesia. No dejen la vida de iglesia. 10 o 12 veces lo dijo. Esa palabra fue como un martillo. Estaba ahí. No deje la vida de iglesia. No deje la vida de iglesia. No podemos dejar la vida de iglesia. Si Noé saliera del arca o alguno de sus hijos saliera del arca, ¿qué encontraría? ¿Qué hubiese encontrado? Hubiese encontrado muerte. Eso era lo que había. Muerte. Pestilencia. Pero dentro de la vida de iglesia, ¿qué encontramos? Hallamos confort. Hallamos fortaleza. Hallamos suministro. En el arca estaba el alimento. En el arca estaba el abrigo. En el arca estaba la protección. En el arca aún estaba el placer. El cuidado de los animales. La comunión con la familia. Ahora bien, quiero traerles el punto en el cual me he estado enfocando en este estudio y es cuántas transacciones hubieron entre Noé y Dios durante el tiempo que estuvo en el arca. Considérelo. La Biblia no lo registra de esa manera. Pero imagínense cuántas transacciones. Cuántos momentos entre Noé y Dios. Que tal vez Noé le dijo, Dios, ¿por qué me escogiste a mí? Yo no soy el más capaz. ¿Por qué a mí? Oh, gracias a Dios porque me escogiste a mí y ahora soy salvo. Escogiste a mi familia. ¿Cuántas transacciones entre sus hijos, las esposas de sus hijos con Dios? Algún momento de desesperación, 40 días llovió, después estuvieron más días en el arca. ¿Se imaginan encerrados en el arca? Con el ruido de los animales, todo lo que pasaba ahí, imagínense. Y llegó un momento tal vez de desesperación que querer salir corriendo de ahí, querer tener un momento de soledad, un momento de tranquilidad. Y decir, Señor, por favor, ya sácanos, que el agua baje. Aún eso, son transacciones con el Señor. Tal vez algún momento usted diga, Señor, ya no aguanto esta cuarentena. Tal vez la esposa diga, Señor, ya no aguanto a mi esposo. Nunca habíamos estado tanto tiempo juntos. Cada quien va a sus trabajos y nos vemos hasta en la noche y todo muy feliz, pero ahorita no lo conocía tanto. No sabía que fuera tan orgulloso. No sabía que no le gustaban, la arepa no le gustaba de esta manera. Entonces, esas son transacciones con el Señor. Y déjenme decirles, queridos hermanos y hermanas, no está mal tenerlas. Es necesario para nuestra vida cristiana. Para nuestra vida de un creyente y nuestra vida de iglesia son necesarias las transacciones. Así que Noé tuvo que haber tenido múltiples transacciones. Múltiples transacciones. Ahora le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo de cuarentena han tenido? Tal vez ya van por un mes, cerca del mes o un poco más del mes. La siguiente pregunta es, ¿cuántas transacciones han tenido con el Señor? Déjenme decirle algo. Por eso yo les decía, no sé si es atrevido que lo diga, pero este tiempo va a marcar su vida cristiana. Este tiempo va a ser un parteaguas para ustedes y para la vida de iglesia donde ustedes están. ¿Por qué? Porque de esta situación lo que tiene que salir es oro. De esta situación lo que tiene que salir es más Cristo. De esta situación lo que tiene que salir es más espíritu. Más suministro para las iglesias. Pero ¿sabe cómo viene eso? Mediante quebrantamiento. Si no se exprime el oliva, aceite no habrá. Si no se machaca el nardo, su olor no producirá. Si no se pisan las uvas, vino no saldrá. Con cada golpe, ganancia me das. En lugar de lo que quitas, a ti mismo tú te das. Las transacciones eso producen, quebrantamiento. No iba a tocar este punto, pero me voy a adelantar un poco. ¿Por qué digo que Jesús estuvo confinado o encerrado? No es que estuvo físicamente encerrado de esta manera, pero el Espíritu lo impulsó al desierto. 40 días, ¿no? Esa fue una cuarentena.
El Espíritu lo impulsó al desierto. ¿Y ahí qué cree que estaba haciendo el Señor? Estaba teniendo transacciones con el Padre a cada momento. Estaba rumiando la palabra que María le enseñó desde niño. Y al momento que Satanás vino a tentarlo, él pudo contestar con la palabra. Pero no con la palabra logos, ¿verdad? Con la palabra que está allí escrita, sino con la palabra rema, la palabra para el momento. Eso quiere decir que nuestro Señor estaba disfrutando la palabra, estaba comiendo la palabra. Como dice Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Pero vámonos más adelante. Hay otro tiempo en que el Señor está ahí confinado. Y es en el huerto de Getsemaní. ¿Sabe usted qué significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de olivo. El Señor en ese momento estaba siendo prensado. El Espíritu estaba siendo liberado. Pero era una gran opresión para el Señor. Como hombre, esa era una gran opresión. Dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Y el Señor le dice al Padre en una oración, Señor, si has de pasar de mí esta copa, ¿verdad? Que pase. Haz pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la primera oración. Pero si ustedes ven la siguiente oración, hay una diferencia. La siguiente oración él dice, Señor, Padre, si no has de pasar de mí esta copa. ¿Ve la diferencia? Primero dice, Padre, si has de pasar de mí. Pero después dice, si no has de pasar de mí. ¿Qué quiere decir? Que entre oración y oración, una transacción, una respuesta, ¿verdad? El Padre le dijo, no está en mi voluntad hacer pasar esta copa. La tienes que tomar. Entonces la siguiente oración es, si no has de pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Entonces el Señor estaba allí, en un momento de ser presionado. Entonces esta cuarentena para nosotros, en cierta manera, es un tiempo para que el aceite pueda brotar. Es un tiempo para que la fragancia pueda salir. Es un tiempo para que el vino pueda ser producido. Entonces, para Noé, ese encierro y para su familia no fue fácil. No fue nada fácil. Pero cuántas transacciones hubieron. Ahora quiero pasar al siguiente caso. Y es Jacob. Bueno, usted dirá, bueno, Jacob nunca estuvo encerrado. Bueno, pero sí pasó por un proceso. Y pasó por mucho en su etapa en su vida humana. Pasó por muchos tratos del Señor. Perder su esposa, perder su hijo, el que tanto amaba. De ahí una de sus hijas fue deshonrada, 2 de sus hijos mataron un pueblo completo. Bueno, comenzando desde la persecución de su hermano, tener que dejar a su padre y a su madre, no ver a su padre y a su madre en vida después de esto. O sea, tantas cosas que sucedieron con Jacob. Hasta el momento que llega al final de sus días y dice, el Dios que me ha pastoreado todos los días de mi vida. Si usted lee eso, dice, ¿cómo lo pastoreó? Si Jacob solo recibió trato tras trato. Bueno, ese fue el cruel trato de la mano amorosa de Dios. El Señor quería lograr algo con Jacob y ciertamente lo logró, pero eso necesitaba muchos tratos. Pero por causa del tiempo, para no tocar todos los tratos que Jacob recibió, porque son muchos, quisiera tocar 3 asuntos fundamentales nada más. Y uno es el primer lugar que Jacob fue o visitó después de que estaba huyendo de su hermano Esaú. Entonces, él va a un lugar y entonces se siente cansado, toma una piedra, lo pone de almohada y se duerme. Y de repente tiene un sueño, ¿no? Una escalera, como en Juan 1:51, ángeles suben y bajan por esa escalera. Así que Jacob se despierta, asustado, y dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y le llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Ese es el primer encuentro que Jacob tiene
con Dios después de haber huido de su casa. Jacob era un forastero, era una persona que no tenía nada, no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía bienes, estaba huyendo y hace un voto con Dios. Y le dice, bueno, si me das comida, si me guardas en mi camino, entonces tú serás mi Dios. Entonces ahí vemos que para Jacob todo era una negociación. Jacob era una persona que pasaba en México dicen un tranzas, alguien que está siempre transando, siempre buscando qué beneficio gana. Desde el momento que nació, ha sido el carcañar de su hermano, después le obtuvo la primogenitura. Entonces Jacob fue así. Entonces con Dios vino él y quiso negociar. Bueno, si me ayudas en el camino, si me das mi alimento, mi vestido, tú serás mi Dios, le dice. Ese es el primer encuentro que tiene Jacob. El encuentro de alguien que está buscando beneficio para sí mismo. Entonces después, más adelante, en el capítulo 35, Jacob tiene otro encuentro con Dios. Y este encuentro marca también su vida. Y es en el 32 en Peniel. Peniel significa rostro de Dios. Y en Peniel, Jacob tiene una pelea, ¿no? Lucha con el Hijo del Hombre. Entonces dice que luchó hasta rayar el alba. Entonces le dijo, no te dejaré, si no me bendices. Entonces viene el Señor y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y esto es algo bien importante. Jacob nunca había reconocido quién era él o qué era él hasta ese momento. Y entonces Jacob le dijo, Jacob. Pero nosotros en español leemos Jacob. Pero si ustedes van al hebreo, entonces el Señor le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, suplantador es mi nombre. Jacob reconoció que él era un suplantador. Entonces, el primer encuentro que él tiene con Dios, ve la gloria de Dios, ve la casa de Dios, ¿verdad? Pero en este encuentro en Peniel, Jacob tiene una revelación de sí mismo. Nosotros necesitamos estas dos revelaciones. Una es ver quién es Dios y otra es ver quiénes somos nosotros. El salmista dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, dice, para contemplar la hermosura de su rostro e inquirir en su santo templo. Entonces, cuando nosotros tenemos transacciones con el Señor, hermanos y hermanas, en nuestro tiempo de avivamiento matutino, en nuestro tiempo a cada momento durante el día, en nuestras situaciones, ¿sabe qué pasa? Dios se muestra como la persona más bella de todo el universo. Se muestra como en Hebreos, dice en Hebreos 12, como el gran imán que nos atrae. Pero cuando nosotros vemos a Dios, no podemos dejar de vernos a nosotros mismos. La luz es tan radiante que viene sobre nosotros. Y venimos a ser como la amada en Cantar de Cantares que dice, salió el sol y me di cuenta cuán morena era. Cuánto pecado hay en mí. Entonces usted ve la hermosura de Dios, pero ve cuán feo es. Ve cuánto necesita ser irradiado con la hermosura del Señor. Cuánto necesita ser transformado por medio de transacción tras transacción. Según de Corintios 3, 16 al 18 nos dice que nosotros, el 18 nos dice que mirando a cara descubierta, o sea, contemplando, miramos y reflejamos como un espejo. Usted mira al Señor, pero hay un reflejo ahí. Hay algo que usted recibe. Usted viene a Él, ¿verdad? Y recibe algo de Él. Entonces dice, de esa manera, ¿qué? Somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué? En la misma imagen. ¿En la misma imagen de quién? No en la misma imagen fea suya y mía, sino en la misma imagen del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Vamos paso a paso hasta que seamos plenamente glorificados. ¿Por quién? Por el Señor Espíritu. El Señor Espíritu hace una obra muy fina en cada uno de nosotros de transformación. Entonces Jacob tiene ese encuentro en Peniel y después de ese encuentro vino el Señor y le tocó la coyuntura de su muslo y Jacob perdió aquel lugar donde él era más fuerte, su fortaleza. Y desde ahí cojeaba.
Eso indica que su fuerza natural se vino abajo. ¿Cuánta de su fuerza natural se ha venido abajo en este tiempo de cuarentena? Pregunto. ¿Cuánto Cristo le ha mostrado que usted no es la esposa paciente que pensaba que era? Que usted no es el esposo bien dotado y que puede hacer todas las cosas y arreglar todos los problemas en la casa. ¿Cuánto le ha mostrado el Señor en este tiempo de cuarentena? Eso depende cuánto lo ha contemplado. Eso depende cuánto Él lo está infundiendo a usted con todo lo que Él es. Entonces, después de esto, ¿verdad? Jacob sigue su camino, pero en el capítulo 35, él regresa a Betel. Y esto es algo maravilloso. Él ya había tenido un encuentro con el Señor en Betel. Y el Señor le recuerda la promesa que Él le hizo cuando le dijo que si lo cuidaba, que si lo alimentaba, que si lo vestía, Él sería su Dios. El Señor le recuerda esta promesa. Y Jacob dice, bueno, tengo que ir a cumplir esta promesa. Así que hay algo interesante. Jacob ya no está solo. Jacob ya viene con esposa e hijos. Viene con sirvientes. Viene con ganado. Ya no es aquel solitario forastero que solo tenía unas piedras para acostarse como almohada. Entonces eso muestra que nosotros vamos avanzando en nuestra vida cristiana a un punto de que esto llega a ser algo corporativo. Llega a ser la iglesia. Ya no somos personas individuales, no somos seres individuales. Y ahora nosotros estamos unidos a otros miembros. Entonces, hay algo que les dice él, lo primero que les dice a sus esposas y a todos los que venían con él. Él conocía muy bien a su gente. Le dice, quitad de vosotros los ídolos. Purificaos y cambiad vuestros vestidos. Quitad los ídolos extranjeros. Vamos a tener un encuentro con Dios. Vamos a cumplir nuestra promesa. Yo le dije que Él es mi Dios. ¿Qué significa eso? Que no debe haber otro. Así que quiten los ídolos extranjeros. Sabemos que ídolo es todo aquello que quita o reemplaza el lugar de Dios. Durante este tiempo de confinamiento, ¿cuántos ídolos ha reemplazado el Señor de usted? Considérelo. ¿Cuántos ídolos que están arraigados en su corazón el Señor ha quitado? Es fácil adquirir ídolos cuando somos jóvenes que trabajan en esta edad. Mientras usted es un joven, es más efímero. Pues su ídolo es el deporte, algunos Cristiano Ronaldo, otros Messi. Su ídolo es la música, su ídolo son los amigos, las salidas, ¿verdad? Pero cuando uno se casa, tiene hijos, tiene un trabajo, una maestría, bienes, esos llegan a ser nuestros ídolos. Y muchas veces, como es algo que no es negativo, nosotros lo vemos como algo normal. No estoy perdiendo mi tiempo en el mundo, estoy trabajando. Estoy invirtiendo mi tiempo en mis hijos, mi esposa, mi carro. Es para el Señor y para la iglesia. A veces lo ponemos así. Mi casa, los bienes que tengo, mi televisión de 55 pulgadas, de 60 pulgadas. Es para la iglesia, para que los hermanos vengan y vean los videos del entrenamiento. Una vez un hermano dijo que un hermano le invitó a la casa y tenía un televisor tan grande que estaban viendo un partido de béisbol y dice que él podía hasta oler la grama del campo de béisbol y las palomitas que vendían de tan grande que era el televisor. O sea, nos llenamos de cosas, ¿verdad? Adquirimos cosas. Y esos llegan a ser ídolos. Entonces te dirá, no, pero ¿cómo puedo determinar si es ídolo? Bueno, volvemos a Efesios 5. ¿Cuánto tiempo le dedica a eso? ¿Cuánto de su aprecio, cuánto en su corazón está eso? Eso se considera un ídolo. Entonces él les dijo, dejad los ídolos. Purificad, ser purificados y cambiad vuestros vestidos. ¿Por qué cambiar vuestros vestidos? Bueno, vemos en Efesios 4, 22 y 23 que nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre.
y debemos de vestirnos del nuevo. Entonces, el cambiar nuestros vestidos es despojarnos de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra manera de vivir como gentiles. Efesios 4:17 nos dice, no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de la mente. Es el estilo de vida de los gentiles. Tengo un Toyota, pero ahora quiero un Lexus. Tengo un televisor de 32 pulgadas, pero me parece que está muy pequeño. Quiero uno de 50. Tengo un internet de 5 megas que me sirve para lo que necesito, pero por $3 más me dan uno de 10. Así que pago el de 10. Entonces, andamos en la vanidad de la mente de los gentiles, en la manera de vivir de los gentiles, amoldándonos a la costumbre de las naciones. Entonces, por eso ese versículo dice, no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de la mente. Y Colosenses 3:2 nos dice, fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Durante este tiempo, ¿dónde ha fijado su mente usted? ¿Dónde ha tenido su mente? Considérelo. Su mente ha estado en la preocupación de que el coronavirus vaya a infectarlo a usted o a alguien de su familia. Su mente ha estado en cómo conseguir alimento porque está escaso. Su mente ha estado en, no sé, tantas cosas pueden estar de esta tierra. Pero la palabra dice, fijad la mente en las cosas de arriba. Porque las cosas de arriba son eternas. Son eternas. Una vez estábamos teniendo comunión con una hermana y ella me estaba hablando de donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Entonces ella me decía, hermano, yo siento que mi corazón ha sido desprendido. Yo no anhelo tener una casa más bonita, ni un carro del año. Yo cuando ofrendo al Señor y no estoy pensando en que quiero esto o lo otro. Entonces le dije yo, hermana, sinceramente, ¿quiere que le ponga un termómetro espiritual? Vamos a medir un poco. Entonces ella me dijo, bueno, hermano, sí. Entonces le pregunto, cuando usted recibe ese cheque de su trabajo o ese pago, ¿qué es lo primero que piensa usted? Y me dice, yo pienso en las deudas, pues su corazón está en las deudas. Aún el endeudarnos es estar en las costumbres de las naciones. Para nosotros como jóvenes que trabajan, jóvenes adultos, quiero decirles, un hermano una vez me dijo, hay 2 causas principales de divorcio entre los matrimonios. El primero es la infidelidad y el segundo son las deudas. Ese es un sistema que Satanás ha creado, ¿verdad? Y por eso está la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, todo lo que dé, a todo lo que dé la tarjeta de crédito. Yo compro. Y de repente voy subiendo estatus, ¿verdad? Antes era oro, ahora soy platinum, y voy ascendiendo a diamante, y voy ascendiendo, y yo me siento tan bien. Entonces, este asunto nosotros podemos ser fácilmente, podemos ser atrapados por la costumbre de las naciones, por andar en la vanidad de la mente, andar como los gentiles. Ahora, ¿cómo andan los gentiles? Los gentiles se están preocupando por muchas cosas. Tienen afán y ansiedad. Dice, cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio afán, dice la palabra. Así que no debemos de preocuparnos por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Pero nos preocupamos. Por ejemplo, yo le decía a una hermana hace poco, le decía, este asunto del coronavirus, hay una frase que ha sido muy utilizada y que Satanás la está utilizando. 2 palabras. Considérelo usted, 2 palabras que Satanás ha utilizado mucho para sembrar ansiedad y afán en las personas. Y es, ¿y sí? ¿Y si me da el coronavirus? ¿Y si le da a mi papá que está mayor?
¿y si le da a mi hijo? ¿Y si después de esto me quedo sin trabajo? ¿Y si después de esto sube el precio de la gasolina? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Entonces la gente entra en afán por algo que no ha sucedido. Una vez una hermana le preguntó al hermano Ron Cangas, cuando estuvimos en el estudio de cristalización de Génesis y vimos la vida de Jacob, todo lo que tuvo que pasar él para poder ser transformado. Le dijo, hermano, quiere decir que para que yo sea transformada, yo tengo que pasar por las cosas que pasó Jacob. O sea, perder hijos, perder madre, perder padre. Y empezó a darle cierta lista, ¿verdad? Entonces el hermano le contestó, hermana, simplemente quiero decirle algo. Nuestro Dios no es un Dios de mañana ni de pasado mañana. Nuestro Dios es un Dios de hoy. Así que confíe en el Señor, que el Señor es el Dios de hoy. Y lo que suceda mañana, téngalo por seguro que el Señor va a tener el suministro que usted necesita para pasar sobre esa situación cuando suceda, si es que sucede. Entonces, no debemos preocuparnos por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Otro asunto es que yo me hacía esta pregunta cuando era más joven, hasta que un querido hermano me contestó. ¿Cómo encontrar un balance en mi vida matrimonial, con mis hijos, con mi trabajo, en la vida de iglesia, en mi proseguir espiritual, personal? Tantas cosas, pareciera que somos malabaristas. Pareciera que tenemos tantas pelotas en nosotros ahí dando vueltas y estamos haciendo malabares, ¿no? Queriendo cumplir con ser un buen padre, ser un buen esposo, ser un buen jefe o empleado, ser un buen hermano en la vida de iglesia, ser un buen servidor en la vida de iglesia. Y estamos ahí. Entonces me dijo, querido hermano, me dijo, Mateo 6:33 es el balance. Entonces, Mateo 6:33 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Entonces, hermano, si nosotros buscamos al Señor, el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a encajar. La familia, el trabajo, nuestras situaciones particulares, hasta nuestro ejercicio físico, todo va a encajar. Si nosotros buscamos primeramente a Dios y a su justicia, todo va a encajar. Así que ese es el balance que necesitamos. Simplemente tornarnos a Dios. Habíamos leído en Efesios, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios pueden ser muchas cosas, dirá usted. Pero se resumen en dos. Se resumen en dos. Cristo y la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para usted. Que usted tenga más Cristo y que usted sea un miembro en la iglesia que edifica. Entonces, pero vienen otros asuntos particulares en medio de todo, ¿verdad? Por los que están solteros, ¿con quién me casaré? Los que están casados, voy a tener hijos, ¿cuánto tendré? ¿Dónde trabajo? ¿Qué voy a hacer? Entonces, todo eso encaja cuando nosotros buscamos primeramente a Cristo y su reino. Pero todo esto, ¿cómo entender la voluntad de Dios en estos aspectos tan particulares? Provienen de transacciones. Y quiero que ustedes se queden con esta palabra, hermanos, en esta comunión. Son dos palabras, oportunidades y transacciones. Todo lo que conlleva nuestra vida personal, nuestro universo personal, nuestra vida de iglesia, tiene que ver con aprender a tener transacciones y a escuchar al Señor. El hermano Watchman Nee una vez le preguntó a la hermana Margarita Barber que por qué el Señor se demoraba tanto en mostrarle su voluntad. Entonces, a veces preguntamos al Señor, Señor, ¿qué hago con esto, verdad? Y el Señor no nos responde. No nos dice ni sí ni no. Y esa es la peor respuesta que podemos tener, ¿verdad? El Señor siempre va a responder, pero responde de tres maneras. O dice sí, o dice no, o espere. Y el espere es el que no nos gusta.
De hecho, esta cuarentena para nosotros, en nuestro hombre natural, es un castigo, porque estamos esperando. Entonces, cuando el Señor nos dice espere, eso es lo más duro para nosotros. Pero ¿por qué se demora el Señor en mostrarnos su voluntad? Porque nuestro corazón no está dispuesto a obedecerlo. En pocas palabras, Dios no lo va a guiar a usted si sus pies no están dispuestos a caminar. Entonces necesitamos un corazón puro y abierto al Señor. Pero ¿cómo tenemos un corazón puro y abierto al Señor? Al detenernos. Pero mi problema, no sé si es el mismo suyo, yo soy hondureño y usted colombiano, pero tal vez como latinos tenemos el mismo problema, es que soy muy rápido. Mi mente siempre está llena de cosas. Estoy pensando hasta en lo que tengo que hacer la semana que viene. O a veces estoy orando y estoy visitando lugares donde he estado ya. El Salmo dice, bendice alma mía Jehová, debería decir, bendice vaga mía Jehová, porque el alma es vaga, la mente es vaga. Y nuestra mente está corriendo como un caballo, no se detiene. Y al final usted escucha más a usted mismo que escuchar a Dios. Escucha más su mente que está corriendo que lo que Dios quiere hablarle. Pero Dios quiere que nos detengamos. En cuanto al asunto de detenernos, me avisan cuando es tiempo de que me detenga, por favor, hermanos. Hablaba con los jóvenes en una conferencia para jóvenes y les decía, hay un asunto. Muchas veces el espíritu susurra, pero el alma grita. ¿Recuerdan Elías cuando estaba en la cueva? El Señor no estaba en el fuego, no estaba en el trueno, no estaba en el viento, estaba, dice, en un silbido apacible. Era algo fino, donde el Señor le estaba hablando al profeta. Entonces el espíritu es así, el espíritu nos susurra. Pero como el alma está gritando, ¿cómo esperamos escuchar al espíritu? Y quiero ponerles un ejemplo, que con esto pues no quiero de ninguna manera ofender a nuestras queridas hermanas, pero sucede. Usted, hermana, salió al centro comercial y de repente vio una tienda, no sé cuál es la marca de sus zapatos favoritos, tal vez Nine West, pongámoslo de esta manera. Y entonces vio la tienda Nine West y dijo, necesito un par de zapatos. Pero el espíritu dentro de usted susurra, no lo necesita, ya tiene 7 pares. Pero usted dice, es que los necesito. Y de repente ve y hay un gran anuncio que dice 50% de descuento. Y usted dice, no, esto es del Señor, están en descuento. Y entonces entra y el espíritu está susurrando, se está moviendo ahí, ¿no? Muy finamente. Pero usted entra porque su alma está gritando. Entonces usted llega y está viendo los zapatos que están ahí. Qué hermosa vista, ¿verdad? De todos aquellos zapatos de varios colores, tacón alto, tacón bajo. Y llega el vendedor, que por lo general es el más diestro de la tienda, ¿verdad? Y entonces le dice, ay, veo que le gustaron esos zapatos que están ahí. Y usted dice, ¿cómo sabe que esos de todos esos son los que me gustaron? Dice, ¿sabe qué? Está en un 50% de descuento. Entonces le pregunta, ¿verdad? ¿Qué número es su pie? Y usted dice, soy 9.5. Fíjese que el último par que tenemos es 9.5 de ese zapato. Y usted dice, no, este es del Señor. Es que el Señor quiere que lo compre. Entonces el alma grita más. Y entonces cuando el espíritu está susurrando, ¿no? No los necesitas. Y entonces llega el vendedor con los zapatos, tan hermosos zapatos en rojo carmesí. Hasta le recuerda la redención de Cristo. Y usted está tan emocionado. Ay, mi hermano, una pecueca. Sus emociones están a flor de piel. Su mente está considerando la oferta que usted está ganando. Y su voluntad lo único que se enfoca es en comprar esos zapatos. Y el vendedor le dice, ¿sabe qué? Tienen un 15% más de descuento. Y usted dice, no, es del Señor, los compra y los compra, ¿verdad? Y después que los compra y sale con esa caja de zapatos de la tienda, se siente tan contenta,
pero de repente siente algo en su interior que no está bien. Y esa alegría se está disipando. Y dice, no me siento bien. No puedo orar libremente. No puedo leer la Biblia. Me siento como seca. Y tía ¿Por qué Lady, será? pero me toca quitar ese No he video. pecado. No he pecado. No he pecado. No he hecho nada malo. ¿Pero por qué me siento así? Entonces, muchas veces tenemos estas experiencias. No sé si ustedes se identifican con estas experiencias. El alma grita, el espíritu susurra. Tenemos que aprender a tener un oído fino para el Señor. Pero ¿cómo nosotros podemos desarrollar un oído fino para el Señor? Lo podemos desarrollar al tener transacciones con el Señor. Las transacciones con el Señor van a darnos la pauta para que nosotros podamos escuchar al Señor. Entonces, Jacob pasó por estas situaciones. ¿De qué? De muchas transacciones. Llega a Betel la segunda vez y en Betel se consagra. Él edifica un altar y un altar representa consagración. Así que él se consagra y él dice que ese lugar se llama ahora El Betel. El Betel, ya no es Betel, ahora es El Betel. Y esto significa que es el Dios de Betel. Y esto muestra que ya no es un Dios de individuos. Ya no solo es el Dios de Jacob, es el Dios de Jacob y de sus hijos y de su descendencia. Así que en este tiempo de cuarentena espero que el Dios de Betel se aparezca a nosotros. Y ya no sea mi Dios, sino que podamos levantar un altar en cada hogar y nuestros hijos aún puedan ver que Él es nuestro Dios. Para esto necesitamos múltiples transacciones con el Señor. Le cité Colosenses 3:3, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice después, porque habéis muerto, dice. Y cuando leí ese versículo recordé 2 Corintios 5:14 y 15. 5:14 y 15 dice que el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Uno murió por todos, ¿verdad? Y todos murieron. ¿Por qué murieron todos? Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿por qué murió el Señor en la cruz? La respuesta más popular es para nuestra redención. Pero déjenme darle otra respuesta a la luz de este versículo. Él murió para que yo ya no viva. Ese ya no debe ser un rótulo en nuestros frontales. Él vive para que yo no viva. Él murió para que yo no tuviera que morir. Él murió para que yo no tuviera que perecer eternamente. Pero Él vive para que yo no tenga que vivir. Para que el hombre natural no salga. Ese es llevar una vida escondida con Cristo en Dios. Quien es expresado es Cristo. Nada de mí es expresado, sino que solo Cristo es expresado. Entonces, quisiera terminar con un versículo que se encuentra en el libro de Jeremías. Y es Jeremías 48:11. Si ustedes tienen su Biblia, ahí lo pueden leer. A veces nos preguntamos, ¿por qué tenemos que pasar por tantas situaciones? ¿Por qué tenemos que pasar por tantas situaciones? ¿Por qué debemos de pasar por tantas tribulaciones? ¿Por qué este asunto del coronavirus? ¿Por qué tengo que estar encerrado? Bueno, sencillamente es porque Dios tiene un propósito para conmigo. Porque Dios quiere lograr algo conmigo. Dios quiere transformarme. Dios quiere conformarme a la imagen de Él. Entonces, Jeremías 48:11 nos habla de Moab. Y dice, tranquilo estuvo Moab desde su juventud. Sobre sus sedimentos ha estado reposado. Y no ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por tanto, conservó su propio sabor y su aroma no ha cambiado. Le hago una pregunta a usted. A mí me gusta preguntar bastante. ¿Usted quiere permanecer o quiere conservar su sabor y aroma?
¿Quiere usted estar delante del trono del Señor y al momento que su lámpara y su vasija sea probada, tener poco aceite, tener poco Cristo y mucho de usted? ¿Sabe? Si nosotros estamos reposados en nuestros sedimentos, ¿qué vida más tranquila llevo? No hay coronavirus, no hay cuarentena, sigo trabajando y me va bien en mi trabajo y estoy ganando muy bien, y ya tengo el carro que quería, ya tengo esto y lo otro. Déjenme decirle, terminaremos como Moab. ¿Por qué son necesarias estas situaciones? ¿Por qué esta pandemia? Porque Dios no quiere que estemos reposados en nuestros sedimentos. Dios quiere que seamos trasvasados. Seamos trasvasados. Como cuando usted hace, no sé si en Colombia toman la horchata. La horchata tiene muchos granos, muchas cosas, y queda un sedimento. Entonces las personas lo que hacen es que lo van pasando de vaso en vaso para que el sedimento no se quede abajo, sino que se revuelva con el líquido. Entonces, bendito coronavirus, porque me está trasvasando. Bendita esposa en esta cuarentena, me está trasvasando. Bendito mis hijos en esta cuarentena, me están trasvasando. Bendito mi jefe, que aunque no estoy yendo al trabajo, pero a las 7 de la mañana tengo que estar enfrente de la computadora rindiendo cuentas. Benditos hermanos en la vida de iglesia, porque aunque no los estoy viendo físicamente, todavía me están llamando y me están... Oh, cómo el Señor nos ama. Yo les digo, el coronavirus lo he visto como una oportunidad. Y déjeme decirle, he tenido transacciones con el Señor. Algunas no han sido muy dulces para mí, quiero decirles. Muchas de ellas son de lucha, como en Peniel, ¿no? Me encuentro peleando con el Señor aún de madrugada y peleando con el Señor. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué mi esposa me dijo tal cosa? ¿Por qué mis hijos no se portaron bien? Estoy ahí contendiendo, peleando con Dios en Peniel, pero contemplando su rostro. En esa transacción estoy contemplando su rostro. Y más del Elías suplantador, del Elías tranza, como le llaman, del Elías jacobino, está siendo vaciado. Estoy siendo trasvasado. Oh, y los sedimentos están ahí siendo eliminados. Y más de Cristo está siendo añadido. Así que quería traerles esta palabra, queridos hermanos. Este tiempo es un tiempo de oportunidad y un tiempo de transacción. Que el Señor los bendiga con muchas oportunidades de transacción entre ustedes y el Dios triuno.